No te pierdas nuestro próximo encuentro el domingo 16 de febrero con Magali Minaya, titulado Renacer desde las cenizas, a las 8 de la noche vía Zoom. Te esperamos, no te lo pierdas. Bienvenida, Yanna. Espero que Dios te utilice en esta noche. Bendiciones. Feliz noche, bendiciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Yanna Cabrera y pertenezco a la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown. Pues en esta ocasión quiero hablarle un poquito de un proceso de salud que me ha llevado a veces a la desesperación, a veces me ha llevado a confiar, pero he aprendido muchas cosas. Y yo quisiera, junto a este testimonio, quisiera hablarles un poquito de una historia bíblica que está en Daniel, capítulo 3, el capítulo 3 completo, que habla del horno de fuego. Yo sé que ustedes me escuchan bien, dicen que el audio está muy bajito. ¿Se escucha bien? Está bien, está bien. Bien. Yo sé que en muchas ocasiones hemos escuchado esta historia donde los jóvenes hebreos decidieron serle fiel a Dios por sobre todas las cosas. Pero hay aspectos importantes que yo he podido aprender a lo largo de este proceso y quisiera compartirlo con ustedes. Hace muchos años a mí me hicieron una cirugía de emergencia en República Dominicana para sacarme el apéndice. Y ahí ocurrieron varias cosas y me provocaron adherencias más fuertes, porque algunas personas cuando la operan pueden tener adherencias, pero al no cerrarme por dentro, todos mis órganos se pegaron. Y fue una serie de cirugías mientras estuve en República Dominicana, y cuando llegué aquí, pues como cuando tenía 2 años ya viviendo acá, comencé a sentirme mal, a sentir dolor, y comenzó mi viaje al hospital. En mis viajes al hospital, cada día yo me iba poniendo más peor del dolor y mi movilidad ya era más limitada. No me podía enderezar. Cuando pisaba me dolía. En todo momento me dolía. Y yo quiero decirle que fue un proceso muy difícil porque yo no sé si usted ha estado en una situación donde a usted no le creen. Muchas veces le dicen, bueno, eso es mental, no, tú no tienes nada. Y llegan momentos donde uno dice, bueno, si el doctor está diciendo que yo no tengo nada, pues entonces tendría que revisarme la mente, porque si no es nada físico, tengo una situación mental que está provocando situaciones físicas en mi cuerpo. Y en muchas ocasiones yo pensé rendirme, como dejar de ir al médico y a quedarme con mi dolor hasta que Dios hiciera lo que él entendiera. Yo entendía de esa manera. Pensé siempre que yo sabía que Dios estaba conmigo, pero ya estaba desesperada. Y yo recuerdo que a veces iban mis amigos a mi casa y me decían, no, vamos, usted va para el hospital, póngase ropa que usted va para el hospital. Un proceso largo, donde al yo tener varias cirugías, sabía más o menos qué me estaba pasando, pero no podía hacer nada. Mi doctora de cabecera no podía hacer nada tampoco por mí, porque ella solo es un doctor general. Cuando ella me envió a donde el cirujano para que me evaluara, él me dijo claramente, mira, yo soy cirujano y yo opero para arreglar algo que está mal. Tú no tienes nada. Y me envió donde un fisioterapeuta. Y el fisioterapeuta me dijo, pero ¿por qué te mandan donde mí si tus problemas son de órganos internos? Tú puedes tener adherencias otra vez por tu historia clínica. Muchos viajes al hospital, que si me pusiera a contar cuántas veces fui, las fechas, pues me pasaría toda la noche. Yo vivía en el hospital. Ya los últimos meses antes de mi primera cirugía, aquí en Estados Unidos, yo iba hasta 2 y 3 veces en la semana y siempre me hacían CAT scan y siempre salía bien, todo bien, mis órganos bien, todo bien. Pero hablándole un poquito de las adherencias, tal vez usted no ha escuchado o tal vez ha escuchado, las adherencias son tejido cicatrizal
que muchas personas hacen o tienden a tener adherencias, porque los órganos, cuando se hacen cirugías de emergencias o cuando una persona tiene un accidente, los órganos se laceran por dentro y lo que hacen es que van sanando unidos a otros. Mayormente los intestinos y todo lo que está alrededor se van pegando y eso va inhabilitando la movilidad del órgano. Pueden pasar muchas cosas. Si el órgano se deja de mover o se obstruye, puede que no haya circulación en el órgano y pueda morir. También con el intestino, que es uno de los peligros más grandes de la adherencia, es que haya obstrucción intestinal. Pero sobre todo eso, yo también tenía quistes en los ovarios. Y yo recuerdo que un día eh, mi doctora de cabecera me dijo, vamos a cambiarte de ginecólogo, porque ya el cirujano general no quiere hacer nada contigo y en la clínica donde vas, cada día te examina un doctor diferente, nadie te da seguimiento. Y nunca me pude comunicar, yo llamaba, no me podía comunicar. Y recuerdo que fui una vez a New Jersey con mi mamá. Ella cumplía años y nos fuimos por un fin de semana para donde su hermana. Y yo llegué un viernes en la noche y el sábado estaba en emergencias en New Jersey, porque yo vivía en emergencias. Y yo recuerdo que ahí duré todo el día, me hicieron muchos estudios, vieron que tenía un quiste muy grande en el ovario derecho, pero al no ser emergencia me dijeron, tienes que ir donde tu doctor para que te dé seguimiento. Y bueno, pues gracias a Dios y que fui a la emergencia en otro estado, cuando yo llegué a mi lugar de donde vivo, pues me llamaron el lunes para preguntarme cómo me sentía, porque había ido a emergencias en otro estado. Y bueno, le dije que yo igual no me sentía bien y lograron hacerme la cita con ese doctor, con ese cirujano ginecólogo. Cuando yo voy, me pusieron la cita para ese mismo día. Y cuando voy donde el doctor, la señora que está atendiendo ahí adelante, que hace el check-in, me dice, ¿tú te sientes bien? Y yo le dije que yo no me sentía bien. Y ella me dijo, a ti se te ve que tú no estás bien. Siéntate ahí y yo te voy a hacer todo por aquí, quédate sentada. El caso es que el doctor no terminó de evaluarme porque yo no estaba muy bien y me mandó a emergencias. Me dice, tienes que ir a emergencia para que de ahí te internen. Y yo le dije, doctor, yo no quiero volver a emergencias porque otros doctores ya habían hecho lo mismo, me mandan a emergencia y me mandan para la casa. Mejor mándeme para mi casa directamente. Y él me dijo, no, te voy a internar directamente desde aquí. Y ahí duré 2 días, me hicieron otros estudios diferentes a los que regularmente me hacían. Y el doctor, después de esos 2 días, salí con cita ya preoperatoria. El plan parecía perfecto. Yo tenía un quiste muy grande en mi ovario derecho y ya había suplantado el ovario, lo había cubierto por completo. La trompa derecha también se había soldado con lo que era el quiste y el ovario, no se sabía dónde estaba uno y dónde estaba el otro. Y el plan era pues sacarme el ovario con la trompa, el ovario derecho. Pero también el doctor me dijo, tú tienes adherencias y tú tienes que tener muchas adherencias porque para que salga en un estudio que tú tienes adherencia, tú tienes que tener muchas, porque como eso es tejido normal de tu cuerpo, eso no es que te sale en un estudio como que hay algo anormal. Tus órganos están muy pegados adentro. Y yo recuerdo que me pusieron las fechas de la cirugía para el 13 de septiembre del año 2023. Y pues la iglesia orando, yo confiando en Dios, porque sabía que se iba a resolver lo que era el problema. Yo dije, ya con esto, con la ayuda de Dios, voy a salir de esto. La cirugía duró 5 horas, nada más duraron 3 horas despegándome los órganos adentro. Fue una cirugía robótica que no fue tan invasiva y por la gracia de Dios salió bien. 13 de septiembre, el 14 ya estaba yo para mi casa, el segundo al otro día. Pero no todo terminó ahí.
yo seguí sintiendo dolor, pero los primeros días yo dije, esto va a ser normal porque estoy operada, o sea, va a ser normal. Hay una parte de mi cuerpo que falta, no tengo un ovario, o sea, me despegaron cosas ahí adentro, el dolor es normal. Pero yo recuerdo que llegué a ir 3 veces a emergencias cerca de mi casa y me mandaban a la casa, no, eso es por la cirugía, todo está bien. Pero la tercera vez fue el día 20 de septiembre, específicamente una semana después. Miércoles me operaron y al otro miércoles llegué a las emergencias y recuerdo que duré muchas horas en emergencias. Ya los doctores, al yo tener un récord de tanto ir al médico, me operaron y yo pensaba, yo misma decía, bueno, los doctores van a pensar ya que yo estoy loca, porque ya me operaron, ya se supone que todo se solucionó y aquí estoy otra vez porque no me siento bien. Y yo recuerdo que me hicieron un CAT-scan y de ahí en adelante como que todo se aceleró. El descuido que los doctores tenían, como ella está ahí, ella está, le duele porque se la operaron hace poco, se llenó, mi habitación se llenó de enfermeras y ahí me preguntaron muchas cosas, que cómo yo me sentía, que si yo estaba respirando bien, que si yo me sentía mareada y yo no, solamente tengo mucho dolor. Y recuerdo que ahí pusieron a mi mamá a firmar para enviarme en ambulancia hacia donde me habían operado, pero me pusieron un tubo por la nariz. Allá en República Dominicana le dicen Levin, aquí se llama NG-tube, que es un tubo que entra por la nariz hasta el estómago, porque el estudio había arrojado que yo tenía una obstrucción intestinal. Yo no sé si yo pueda compartir pantalla. Te voy a dar permiso un momento. Ok, para mostrarle algunas fotos. Ok, ya. Okay. ¿Sí pueden ver? Sí. Bueno, esta imagen es cuando yo fui a New Jersey, pero la siguiente, a ver aquí si se puede pasar. Ok, aquí, perdón, esas son imágenes de mi primera cirugía, si pueden ver. Ese fue el día que a mí me llevaron al hospital, ya después de una semana de operada. Fue un poco difícil porque ese tubo me lo pusieron sin anestesia, sin nada, así a sangre fría. Y duré 2 días ahí con medicamentos y al final de los 2 días me dijeron que todo estaba bien, que gracias a Dios la obstrucción había cedido y que me iban a quitar el tubo y al otro día me enviaron a la casa. Eso fue, recuerdo como ahora, fue un sábado en la tarde que me dijeron, ya todo está bien, vas a la casa. Pero no le dije al doctor, yo quiero estar en mi casa, pero yo no me siento bien. Y él me dijo, bueno, te vamos a tener en observación un par de horas más, pero ya tú estás lista para irte. Y pues me enviaron a la casa y recuerdo que el 23 regresé a la casa y el 24 regresé al hospital, precisamente ahí donde me operaron. Y, y me hicieron lo que fue una segunda cirugía de emergencia. Esa fue ahí la segunda ya con el otro tubo. Y ahí comencé yo a un poco a perder las fuerzas, un poco a perder la fe, porque esa fue de todas mis cirugías que me han hecho, esa ha sido la más difícil de mi vida. Yo recuerdo que cuando me dijeron que me tenían que operar de emergencia, yo le dije al doctor, no quisiera que me tuvieran que cortar el intestino, porque cuando hay obstrucción intestinal, muchas veces cuando no cede y hay que operar, a veces tienen que cortar. Y, y le dije,
traten de que sea así otra vez robótica, porque no, yo sé las implicaciones que tiene una cirugía abierta, tiene más complicaciones, pero no pasó ni una ni otra, porque cuando me entraron la camarita para ver por dentro, se dieron cuenta que cuando a mí me operaron, todo lo hicieron bien, pero se enfocaron más en la parte baja de mi abdomen y arriba, cerca del estómago, yo tenía muchas más adherencias y tuvieron que abrirme casi desde abajo del estómago hacia abajo y fue una cirugía muy invasiva. Esta duró 5 horas también. Y yo recuerdo que cuando a mí me sacaron de cirugía, yo duré muchas horas en recuperación porque mis latidos del corazón estaban muy acelerados. Y yo le decía a la doctora que tenía mucho dolor. Me habían puesto medicina para el dolor en 2 ocasiones y ella misma me dice, no te puedo poner más porque no te puedo pasar de medicamentos. Y ahí hablando con la doctora, yo le decía, pero ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué yo me siento tan mal? Y ella me dijo, tu cuerpo está luchando porque tú, aparte de que hace poco tiempo te hicieron una cirugía, tú estás muy débil, eh, te quitaron un ovario en la cirugía anterior y ahora te tuvimos que cortar 99 centímetros de tu intestino porque estaba muy amarrado y tuvimos que cortar y tu cuerpo está luchando porque tú no, eso es como un sistema de defensa del cuerpo. Y yo recuerdo que después me llevaron a la sala y siempre había muchos doctores, muchas enfermeras. Yo realmente no recuerdo bien cuánto tiempo yo duré en ese proceso de difícil, porque como al segundo día eh, yo me comencé a sentir muy mal y alguien se iba a quedar por mi mamá en el hospital para que mi mamá descansara, pero yo me sentía tan mal que yo decía, este va a ser mi último día, yo le voy a decir a mami que se quede, que no se vaya, porque tal vez ella no se va a sentir bien, que le lleven una noticia, ella estando fuera, saliendo del hospital, y yo sé que a mí no me queda mucho tiempo, y le dije a mi mamá que se quedara, mis intestinos no querían funcionar, no se querían mover, y yo recuerdo que yo tenía una agonía, yo no podía respirar, no me sentía bien, sentía como si tuviera algo hasta acá, como que me habían entrado mucha comida, pero hasta acá no podía nada. Y era muy raro porque yo tenía un tubo en la nariz hasta el estómago que me estaba limpiando. Además, yo tenía muchos días que no comía nada y yo no sabía qué era lo que yo tenía. Yo sí sabía que yo estaba muy mal. Y yo recuerdo que yo le oré a Dios en esa noche y le dije, Señor, yo estoy aquí todavía. Si yo estoy aquí, que no me he muerto, es porque tú tienes un plan conmigo. Entonces, si tú tienes un plan conmigo y tu plan es que yo siga viviendo, pues ayúdame porque yo no me siento bien. Ayúdame con mi dolor, ayúdame porque no me siento bien. Y yo recuerdo que yo le dije a la enfermera, no hay nada que me puedan dar, no hay un medicamento, algo, te hemos dado todo. Y Y estamos tratando de no ponerte el tubo de nuevo porque me lo habían quitado ese mismo día. Y, y después la doctora me dijo, el doctor tiene un medicamento aquí, que lo tiene es para allá para tratar de no tener que ponerte el tubo de nuevo. Y yo le dije, bueno, pues vamos a usar eso. Pero cuando yo le dije, vamos a usar eso, yo le dije, Señor, yo quiero usar el medicamento, pero yo no quiero confiar en el medicamento, yo quiero confiar en ti. La parte humana la vamos a hacer, pero yo espero que tú hagas algo conmigo porque no me siento bien. Y yo recuerdo que me dieron el medicamento y no pasó ni una hora cuando yo comencé a sentirme mejor. Yo hasta me dormí porque tenía 2 noches que no dormí. Y recuerdo también que mis brazos se pusieron morados porque ya no encontraban dónde ponerme la vía.
Y a los 2 días de esa situación me pusieron una línea central aquí en mi pecho para poder ponerme medicamentos, eh, para poder pasarme sangre. Me iban a pasar sangre porque no estaba muy bien, pero gracias a Dios el doctor dijo, voy a repetir el análisis de sangre en 2 horas a ver si no hay que pasarte sangre, y no tuvieron que pasarme sangre. Yo recuerdo, en ese hospital yo duré un mes y cada vez que me decían que yo iba a salir, algo pasaba. Después de yo sentirme así, que pude sentirme mejor, comencé a sentir una presión en mi herida, dolor, ardor, calentura, y mis latidos se aceleraban más de lo normal, o sea, de lo normal en esa situación, porque mis latidos siempre estaban acelerados. Y, y yo recuerdo que yo le estoy diciendo al enfermero, yo no me siento bien. Me tomaron la temperatura y mi fiebre estaba tan alta que, aparte de los medicamentos, me pusieron hielo en el cuerpo para poderme bajar la fiebre porque estaba muy alta. Y después me decía el doctor, ya te pusimos medicamentos, tú te tienes que sentir mejor. Y yo le dije, pero yo no me siento bien. Yo le dije, chequéeme la herida porque yo siento presión, ardor y mucho dolor. Y siento que está el área muy caliente. Y él me dijo, el enfermero me dijo, tú lo que tienes es ansiedad, ponte a ver televisión. Y yo me sentí tan mal en ese momento. Yo sentía como que en algún momento Dios hacía algo por mí, pero luego alguien utilizado por el enemigo me tumbaba el ánimo de nuevo. Y yo le decía, Señor, tú sabes que yo tengo algo porque tú sabes cómo yo me siento. Tú me crees, yo sé que tú me crees y yo sé que yo tengo algo. Y temprano, cuando pasó el doctor a hacer la ronda, yo le dije al doctor todo lo que yo había sentido, que yo no había podido dormir y, y que yo quería que me revisara la herida, porque el enfermero me había dicho que yo tenía ansiedad y yo quería saber qué tan real se siente tener ansiedad y que el dolor sea mental y que la sensación que yo tengo sea mental y que mi fiebre en 105 también sea mental. Y cuando él destapó la herida, vio que estaba muy roja y me quitó 5 grapas de la herida y vio que yo tenía una infección. Y tomó una muestra y se la llevó y volvió. Cuando volvió me dijo que yo tenía 2 bacterias que había adquirido en el momento de la cirugía. Y ahí comenzaron a tratarme el asunto para poder que no tenga infección, y las fiebres comenzaron a ceder. Y yo recuerdo que otra vez dijeron que ya, si yo estaba bien, ya al otro día me iba a ir, aunque la herida estaba abierta, me iban a poner para que yo fuera al hospital como 2 veces, una vez al día para curármela, pero ya iba para la casa. Y recuerdo que me levanté de la cama, iba al baño y cuando me levanté de la cama, comencé como a tener un poquito más de fluidos en mi abdomen, y yo llamé a la enfermera y me dice, "Oh, no, vamos a ver qué es lo que está pasando". Llamaron al doctor y me dijeron que me iban a hacer otro CAT scan con contraste para ver qué estaba pasando adentro. Y yo recuerdo que el líquido que me tenía que tomar, me lo tomé por mitad, la primera parte, y todo mi líquido lo vacié por el abdomen, por donde tenía el orificio de las 5 grapas que me habían quitado. Y me dijeron, no te lo sigas tomando. El caso es que una parte muy importante de esto es que, aunque ustedes no lo crean, yo le doy gracias a Dios porque esas bacterias aparecieron allí y tuvieron que quitarme las 5 grapas. Porque el doctor, después de un estudio que me hizo, me dijo que a mí se me hizo una fístula en el intestino, un hoyo, un orificio, pero que era algo tan increíble, porque cuando a una persona se le perfora el intestino, si ese líquido del intestino cae adentro de la cavidad abdominal, le puede dar una infección masiva en el cuerpo y la persona puede morir en pocas horas.
pero una cosa increíble que pasó fue que ese orificio se abrió y se pegó a la pared abdominal, precisamente donde me habían quitado las grapas, y nunca cayó una gota de líquido adentro de mi cuerpo. Todo caía afuera. Y los doctores decían que eso no se había visto ni en libros de medicina, que una cosa tan increíble, el intestino con tan poco tiempo de operado, hacer un orificio y en vez de romperse adentro, se pegó a la pared abdominal y no dejar que ese líquido me entrara adentro porque iba a ser peor. Y a veces, yo quiero que ustedes sepan que a veces nosotros nos desesperamos porque cuando a mí me dijeron que yo tenía 2 bacterias, que me tuvieron que abrir y dejarme una parte de la herida abierta, yo me desesperé, yo decía, Señor, pero ya yo me iba para mi casa, ¿por qué esto me está pasando a mí? Pero tal vez Dios estaba viendo un problema que iba a ocurrir al otro día, que yo no lo estaba viendo, y a veces nosotros hacemos eso, le reclamamos a Dios por algo, pero no sabemos que Dios está viendo más adelante, que nos está librando de algo peor. Y como Dios conoce el final desde el principio, a veces, aunque conocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aunque sabemos que Dios lo puede hacer otra vez, nos desesperamos y nos olvidamos de lo que ya Dios ha hecho. Y yo recuerdo que hablando de la situación, mi papá contactó a un doctor que es de la familia y le dijo, mira, eso lo que pasó con ella no tiene explicación. Eso es un milagro de Dios, porque tú me lo dices y eso nunca pasa. La persona que se le habla una fístula, tienen que hacerle una cirugía para hacerle ese proceso que ella tiene, que es conectar el intestino hacia afuera para que ese líquido no caiga dentro. Y ahí me pusieron una bolsa pegada en mi abdomen para todo lo que salía. Y, y yo recuerdo que a veces yo le preguntaba a la enfermera, ¿y qué tiempo esto tarda? ¿Cómo esto se sana? ¿Qué yo puedo hacer? Porque yo estoy muy joven. ¿Cómo yo no voy a vivir mi vida entera con una bolsa en mi abdomen? Y a veces me decían, bueno, yo tengo un paciente que tiene 7 años con una fístula y todavía no se la ha podido cerrar. A veces es muy raro, pero a veces se cierran solas, pero muchas veces se necesita cirugía y a veces la cirugía no funciona. O sea, le hacen la cirugía, pero la cirugía no cierra la fístula. Y hay gente que tarda mucho tiempo en sanar. Y ahí se cayeron mis esperanzas y yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tanta dificultad? Mira ahora, al final me dieron el alta para la casa, yo con mi bolsa en mi abdomen, eh, sin poder comer nada, alimentándome por acá, por donde tenía el catéter, y iba todos los días una enfermera a mi casa para revisar. Después iba una vez a la semana, yo me ponía mi comida y era un poco difícil porque en mi casa se cocinaba, yo no podía ni tomar agua, nada, yo no podía por mi boca pasar nada. Dolor, incomodidad, un proceso muy difícil, un proceso muy duro. Recuerdo que las oraciones en todo el proceso fueron mi fortaleza, porque a veces iban personas a mi casa y me decían, wow, pero tú eres muy fuerte. Y yo sabiendo que yo no soy fuerte, yo decía, esa fortaleza solamente puede venir de Dios, porque por mi cuenta, no hay manera de yo tener fortaleza. El dolor mantenía mi rostro de esa manera, yo siempre estaba así, el dolor no se me quitaba, porque así era doloroso el yo tener mi herida abierta, el tener que una enfermera venir y cambiarme las bolsas, el tener que moverme esto cada semana para quitarme lo que lo cubría, para poder limpiar y volver a ponerme algo que cubriera esa fístula, ese catéter que tenía aquí. Recuerdo que en una ocasión también tenía otro catéter que me llegaba hacia la pelvis, porque también tenía líquidos adentro de mi pelvis. Y en el proceso no entendía yo muchas cosas. Yo le decía al Señor, porque me mandaron a la casa
para que yo agarrara un poquito de fuerzas para poder volver a operarme. Y el doctor me decía, esta cirugía que viene va a ser un poco más grande, te vamos a abrir desde más arriba y vamos a hacer una junta médica contigo ahí en la sala de cirugía a ver qué es lo que vamos a hacer contigo, porque no podemos seguir moviendo tanto los órganos porque lo estamos lacerando mucho. Y yo recuerdo que en ese proceso yo le decía, Señor, pero tú me puedes a mí sanar. Y tal vez tú tienes muchas formas de hacer las cosas. Y yo sé que tú pudiste haber evitado la primera cirugía, tal vez pudiste haber evitado la segunda cirugía. Tú sabes por qué permites las cosas, pero ahora mismo yo no me siento bien como para entrar a otra cirugía. Mi cuerpo está débil, los doctores lo dicen, mi cuerpo está muy débil. Yo no me siento tan bien para entrar a cirugía de nuevo. Y yo recuerdo que 3 meses estando en la casa, eh, desde que llegué a la casa, el líquido de mi abdomen comenzó a reducir muy significativamente. Y las últimas semanas, yo recuerdo que ya mi bolsa me la cambiaban porque tenían que cambiarla una vez a la semana, pero siempre estaba limpia. Y me fueron a hacer el estudio y duré un tiempo, varias semanas, sintiéndome mal y esperando los resultados sin comer nada. Y recuerdo que fui un día a la emergencia porque no me sentía bien. Y ahí fue que me enteré que ya yo podía comenzar a tomar líquidos al paso. Pero mi doctora no lo creía, que mi fístula estaba cerrada. Ella estaba esperando más tiempo porque es imposible que una fístula haya cerrado en tan poco tiempo. Yo siento que esa tercera cirugía que me iban a hacer, yo siento que fue Dios que me la hizo. Y antes de contarle mi situación actual, porque he estado pasando todavía algunas dificultades, yo quisiera contigo eh, tomarme un minuto o dos para mostrarte algo que quiero enseñarte sobre la vida de estos 3 jóvenes hebreos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar el contexto histórico de este relato bíblico. Solamente hemos escuchado que Nabucodonosor mandó hacer una estatua, que él pidió que la adoraran o que se arrodillaran delante de ella, pero al saber la presión que tenían los jóvenes hebreos, en un momento en la historia donde el rey Nabucodonosor II quería demostrar su poder no tanto en lo político, sino también en lo religioso. Los babilonios eran monoteístas, tenían varios dioses, pero nosotros creemos en un Dios y asimismo creían los jóvenes hebreos en un solo Dios. Y fue muy difícil su historia, pero yo quiero que leamos un poquito aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 3 de Daniel, y vamos a saltar hasta el capítulo 15, porque es la parte que quiero dejarles a cada uno de ustedes. Si hay alguien aquí que está pasando por una situación, yo quiero que preste atención en este momento, porque las situaciones son difíciles, las situaciones nos agotan, las situaciones nos ponen en momentos donde nosotros queremos dudar de lo bueno que Dios ha sido y de lo que Dios puede hacer en nosotros. Sabemos que el plan de Nabucodonosor era que al sonido de todos los instrumentos musicales, estos jóvenes se arrodillaran ante la estatua que él había levantado. Pero llegaron unas personas de los que trabajaban con el rey y le dijeron, rey, hay un problema. Aquí hay 3 muchachos que cuando se arrodilló todo el mundo, ellos se quedaron de pie. Y miren lo que dice Nabucodonosor, después que enojado le dijo, ustedes no entendieron bien lo que yo había dicho, le voy a dar una oportunidad. Le explicó de nuevo cuál era el procedimiento y entonces le dice en el versículo 15 del capítulo 3 de Daniel, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis,
en esta misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y escuchen esta pregunta que hace Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Te han hecho la misma pregunta a ti? Las situaciones que estás pasando te han llevado a pensar que no hay nada ni nadie que te pueda librar de esa situación. Y yo cuando leo este relato veo qué pregunta tan atrevida de una persona que había visto a Dios en medio de los mismos jóvenes hebreos, en medio del mismo Daniel, y ahora está haciendo la pregunta, ¿cuál es el Dios que te va a librar de mis manos? Le dice Nabucodonosor a los jóvenes hebreos. Tal vez el enemigo te lo ha preguntado a ti, por medio de alguien, por medio de una situación, por medio de un problema de salud, por medio de cualquier cosa que tú estés pasando. ¿Cuál es el Dios que te va a librar a ti de esa situación? Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y tal vez usted puede decir, wow, qué falta de respeto de estos jóvenes, diciéndole, nosotros no te vamos a responder. Pero yo lo veo de otra manera, mis queridas amigas y hermanas. Yo lo veo de una forma en que ellos le están dando al rey Nabucodonosor la oportunidad de que busque en su mente cómo Dios se había glorificado a través de ellos, diciéndole, yo no creo que sea necesario que nosotros te respondamos esa pregunta tan atrevida que tú has hecho. Pero sigue diciendo, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y yo quiero que tú pienses en esto que estos jóvenes dijeron. La confianza de ellos no estaba en que Dios lo iba a librar del horno de fuego. No, porque ellos dijeron, el Señor puede. Y yo te digo a ti en el nombre del Señor Jesús, Jehová puede. De esa situación, Él te puede librar. También de mi situación, Dios podía hacer la obra sin tener yo que pasar por cirugías. Él puede. Pero lo que ellos aseguran, porque ellos no sabían si estaba en la voluntad de Dios, ellos no tener que pasar por el horno de fuego. Pero ellos aseguran, Él puede librarnos del horno de fuego, pero de tu mano, Rey, Él nos va a librar. De la mano del enemigo, Él nos va a librar. Aún tengamos que pasar por el horno de fuego. Esa era la fe de los jóvenes hebreos, que aún así ellos sabían que Dios lo podía librar del horno de fuego, pero aún tuviesen que pasar por el fuego, de la mano del rey los iba a librar, de la mano de tu enemigo te va a librar. Y sigue diciendo, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No te inclines por tu situación, no te dejes vencer por tu situación. Aunque tú veas que es desesperante, y te lo digo yo, porque yo llegué a tratar de desmoronarme, a tratar de dejar todo, no me sentía bien, y yo decía, wow, esto es tan difícil, esto no se puede. Y tal vez llegué a creer en algún momento la palabra del rey, ¿qué Dios puede librarte de mi mano? Pues le digo, hermanas, en el nombre del Señor Jesús, Jehová puede. Yo quiero que usted lo escriba ahí en los comentarios. Escríbalo en el chat. Jehová puede. Piensa en esa situación que tú tienes. Escríbelo ahí debajo. Jehová puede. El Señor puede y lo hará. Si nosotros nos ponemos a pensar cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas, nos ponemos a estudiar un poco por qué cuando vienen estas situaciones nos olvidamos tan rápido de lo que Dios ha hecho en el pasado, de muchas situaciones que nos ha librado. No conocemos los designios de Dios ni su voluntad. Sí sabemos que hay una lucha, sí sabemos que hay un enemigo que está detrás de todo eso. Ninguna situación de salud, ninguna situación en tu familia, ninguna situación en tu trabajo, financiera, en tu universidad, ninguna de esas situaciones que tú tienes ahora mismo, que tú estás pensando, wow, qué difícil. No, nada de eso lo mandó Dios.
pero muchas veces Dios aprovecha esas situaciones para limpiarnos a nosotros y para glorificarnos en nosotros. Muy difícil saber, no sé si ustedes se habían dado cuenta, a mí me quitaron un ovario, me quedaba otro. Y hace un par de meses yo comencé a sentirme mal y fui al médico. Yo tengo un quiste en mi ovario izquierdo, que es el que me queda. Y en los procesos médicos, en los estudios que me han hecho, cada semana o cada 6 semanas, el quiste está creciendo. Yo tengo cita preoperatoria el 6 del mes que viene. He tenido mucho dolor. El Señor ha hecho una obra conmigo para que yo estuviera aquí hoy y para que yo estuviera de pie, porque la semana pasada estuvimos en unos 10 días de oración y el Señor ha hecho maravillas en mi iglesia y yo sé que es mundial, porque esta jornada de oración es mundial, lo he visto en muchos países. El Señor ha hecho grandes cosas y la va a seguir haciendo. Yo estoy esperando en Jehová. Yo desde una semana acá me he sentido como que yo no tengo nada. Para mí el quiste está ahí porque lo dicen los estudios que me han hecho, pero en cómo yo me siento, yo no siento que tengo nada. Y tal vez, y te lo digo porque tú dices, bueno, tú dices que Dios puede y tienes ese ánimo porque ya tú pasaste la situación difícil. No, yo estoy ahora mismo en incertidumbre porque Jehová puede librarme de una cirugía. Él lo puede hacer y si está en su voluntad, Él lo va a hacer. Pero si no lo hace, dicen los jóvenes hebreos, pero si Él no lo hace así como yo quiero, yo no me voy a doblar delante de la estatua que Nabucodonosor ha levantado. Tú no te vas a doblar delante de la estatua que Nabucodonosor ha levantado. Al nosotros ver en la Biblia estas promesas de Dios manifestadas a través de otras personas que hablan con esa fortaleza, porque al igual que yo, los jóvenes hebreos no sabían qué iba a pasar cuando estaban diciendo las palabras Jehová puede librarnos del horno de fuego. Ellos no sabían cuál era su voluntad. Ellos sí estaban esperando, como nosotros muchas veces hemos orado. Yo quiero que tú te pongas a pensar cuántas veces tú has orado por sanidad para otra persona y no ha ocurrido así. La persona pasa al descanso. ¿Cuántas veces tú has orado por un vehículo, has orado por una situación familiar y tal vez tú ves que en el momento no pasa lo que tú quieres que ocurra? Eso no quiere decir que Dios no puede hacerlo. Eso no quiere decir que ya tú tienes que perder la fe. Algo que yo no había contado en ninguna de las entrevistas que me habían hecho es algo que Dios trabaja conmigo. Yo le pregunté a Dios, después que había pasado toda esa situación, ahora hace poco, en noviembre, estábamos celebrando en la iglesia el día de dar gracias y estaban pidiendo testimonios y yo estaba sentada porque el día anterior, que era miércoles, estábamos hablando en la iglesia y de eso se trató el devocional del miércoles, sobre dar gracias a Dios en todo momento. Y en ese momento yo estaba pasando por mucho dolor. Y yo estaba sentada ahí, yo veía que la gente levantaba la mano y yo tenía como eso, porque el Señor me decía, tú tienes que dar gracias. Y yo decía, wow, yo tengo que dar gracias cuando yo no puedo ni hablar del dolor. Y yo decía, y a mí me toca dar gracias a Dios ahora, porque el Señor me estaba diciendo, tú tienes que darle gracias a Dios. Y yo recuerdo que yo me levanté y yo dije, yo tengo que darle gracias a Dios, porque el Señor es bueno. Y yo decía, yo le preguntaba a Dios antes de ese día, todo ese tiempo, ¿por qué si tú sabías que yo iba a tener un quiste en el otro ovario? ¿Por qué si tú sabías que yo iba a volver a sufrir dolor? ¿Por qué tú no permitiste que me sacaran mis dos ovarios en esa misma cirugía? ¿Por qué tú me dejaste ese ovario? Tú eres Dios, tú sabes, tú podías hacer que los médicos dijeran, bueno, aunque este se ve bien, vamos a sacarlo los dos para evitar.
porque tú sabías que yo iba a pasar por dolor de nuevo. Pero le dije que daba gracias a Dios, porque tal vez yo no iba a soportar que en esa cirugía me cortaran tantas cosas en mi cuerpo. No sé, Dios tiene el control. Y yo te digo a ti que me escuchas, Dios tiene el control de tu situación. Tal vez tú no tienes tus 2 ovarios, yo tengo uno ahí que todavía no sé, es posible que me lo quiten. Tal vez tú tengas tu vista buena y tal vez te digan, tú tienes un problema en la vista que es degenerativa. Tal vez tú tienes un órgano en tu cuerpo que te están diciendo, bueno, si el órgano no mejora, hay que sacarlo. Es difícil. Tú tienes una situación familiar que tú dices, si no mejora, esta familia se va a desbaratar. Tú tienes una situación en tu trabajo que si no mejora, pues tú te vas a quedar sin trabajo. Tú tienes una situación de salud que los médicos ya dijeron, no hay nada que hacer. Y yo quiero decirte en esta hora que Jehová puede. Yo quiero decirte en este momento que el Señor está contigo. Dios nos libró a los jóvenes hebreos del horno, pero estuvo con ellos en el horno. Esta imagen es una imagen que para mí significa mucho. Nos encanta saber dónde están nuestros amigos en Brasil. Porque en el momento que Hoy yo exploremos iba a entrar a cirugía y en cada momento que yo iba a entrar a cualquier cirugía, yo sabía que Dios no me había librado del horno, pero Él iba a estar conmigo en el horno. Si ustedes ven esta imagen, ahí está Jesús en la sala de cirugías. Y yo quiero que tú sepas que Jesús está en medio de esa situación que tú estás pasando. Tal vez tu oración no ha sido contestada como tú quieres que sea contestada. Tal vez el proceso iba a ser más largo para ti, pero el Señor ha prometido que iba a estar con nosotros todos los días. Y el Señor está contigo en medio de tu horno. Yo quiero que si tú lo crees, tú escribas amén en los comentarios. Si tú crees que aunque tú tengas que entrar en el horno, el Señor va a estar contigo, di amén. Di amén creyendo que Jehová puede hacerlo, pero que si aún no lo hiciere de la manera que tú esperas, Dios está al control, Él está contigo. Yo quiero que ustedes vean el propósito de Dios en mi vida. Luego de eso, yo seguí en lo que quería, en lo que Dios quiere para mí. Yo quiero que tú sepas que si Dios ha hecho algo por ti, no es para que tú te quedes sentado, no es para que tú te quedes callado. Mi vida es la iglesia, mi vida es adorar a Dios, esa es mi vida, adorar el nombre de Dios. Y yo recuerdo que cuando después de mi segunda cirugía, el día que me tocó ir a la iglesia, fue un día de victoria en el nombre del Señor. Yo recuerdo que mi pastor le tocaba predicar ese día. Y cuando él habló, me acordé de que, aunque tal vez en algún momento dudé que Dios estaba conmigo en medio del proceso, me acordé que Dios siempre estuvo conmigo. Y te voy a decir algo, Dios no solamente está conmigo, también está contigo. Si tú tienes una situación, descansa en el Señor, déjasela al Señor, porque Él te va a ayudar en la situación, aún y el proceso, el camino que te toque sea largo. Si Dios no lo hace como tú quieres, confía que Él lo va a hacer como Él entienda que sea mejor para ti. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quédateme ahí, Yana, que también para que puedas hacer la oración final. Tú eres una muchacha joven, ha pasado por todas estas situaciones difíciles, pero yo te pregunto, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, Yana? ¿Sí? Sí, Ok. ok. Va a salir tu imagen y exactamente y la mía. Yo te pregunto, te sacaron los ovarios y eso,
Y Uno, tengo uno. uno, ok. Y lo que yo te quiero preguntar, tú no tienes hijos, ¿verdad? No. Y entonces quiere decir que no vas a tener. Si el 6 dicen que hay que sacarme el otro, pues hay que sacarme el otro. Pero si no te lo sacan, ¿tienes la posibilidad de que puedes salir embarazada? Si el Señor hace el milagro, porque tengo un quiste muy grande. El quiste me está presionando, se me duerme mi pierna, me está empujando los órganos, está muy grande. Wow. Entonces vamos a orar por ti para que Dios Dios haga. tiene el control. Sí, exactamente. Hasta ahora lo ha tenido. No Ujú. podemos olvidar lo que Dios Yo ha. tengo una pregunta, Ajá. porque a mí me hicieron hace muchos años, yo era estéril primeramente, médicamente hablando, yo era estéril para los doctores. Y cuando me hicieron una cuña de ovarios, todavía yo seguía siendo estéril, porque supuestamente era el útero retroversido que tenía. Entonces, sucede que cuando me sacan el ovario, que fue el derecho, después de eso sí pude quedar embarazada. O sea, ¿son los dos ovarios o ya le estiparon uno? Porque como que no entendí bien esa parte. Fue uno, me extirparon el derecho, yo tengo mi ovario izquierdo. Ok, entonces en el ovario izquierdo que tú tienes el quiste otra vez. Sí, tiene 10 centímetros ahora. Sí, está. Bueno, hija, pues en el nombre de Jesús, hazte esa cirugía que después tú vas a tener hijos y te vas a acordar de mí porque yo tengo dos, hembra y varón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios puede. Ese es el mensaje de Ujú. esta noche. Dios puede. Dice Salmos 103:3. Dios abre heridas, pero también las sana. Amén. Hiere tu cuerpo, pero te devuelve la salud. Amén. Así que gloria a Dios. Muchas veces estamos pasando solamente por procesos de purificación y esas pruebas difíciles nos ayudan a nosotros realmente a purificarnos. Déjenme decirle que el próximo encuentro que vamos a tener es el 16 de febrero, domingo 16 de febrero. Va a estar con nosotros Magali Minaya. Se llama el encuentro Renacer desde las cenizas. Para todas esas mujeres que se han encontrado en el piso, allá en el polvo, casi desaparecidas. Este encuentro es para usted, no se lo pierda. Y le damos las gracias a todas ustedes que se pudieron conectar y que le enviaron el link a otras mujeres. Gracias por sacar este tiempo. Este encuentro está grabado. Se lo vamos a compartir mañana el link para que usted se lo comparta a cualquier otra persona que usted sabe que está pasando por una situación difícil y necesita una palabra de esperanza. Yana está aquí, ha pasado por muchas situaciones difíciles y todavía tiene un proceso, pero vino a decirte a ti lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Abandonémonos a las manos de Dios. Aleluya, amén, que así sea. Yana, vamos a Amén. pedirle, por favor, que haga una oración para terminar en esta noche. Sí, quiero agradecerle a Lidia y a Yanna, que es otra Yanna que hay en mi iglesia, que las invité y hoy pudieron estar aquí. Ahí hay unos testimonios también que después le voy a decir para que las contacte. Ok. Oramos entonces, queridas. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, agradecemos, Padre, que usted está con nosotros. Agradecemos, Señor, que nunca nos has abandonado, Padre, y que cada cosa que permite, Señor, y cada cosa que os suceden en nuestras vidas, usted la utiliza, Señor, para fortalecer nuestra fe, para darnos ánimo, Señor, para sanar nuestro corazón, también nuestra vida espiritual. Señor, quiero pedirte de una forma especial, Señor, si alguien entró a esta reunión, Padre, con alguna situación difícil, con alguna situación que en algún momento ha escuchado en su mente las palabras, ¿qué o quién va a librarme a mí de esta situación? ¿Qué o quién, Señor, va a ayudarme en este proceso? Que usted le pueda decir que usted sí puede, Señor, que usted está dispuesto a entrar en su corazón, Señor, y resolver cualquier situación, Señor. Pero ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones someternos a tu voluntad, Padre Celestial.
que podamos entender que los planes tuyos son mejores que los nuestros, Señor, y que cada vez que nosotros vayamos a ti, vayamos confiados, Señor, en que usted lo va a hacer de la forma que sea mejor para nosotros. Bendice, Señor, estas reuniones de oración que se hacen, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga moviéndose en medio de estas reuniones, Señor, y que cada persona pueda encontrar esperanza y fortaleza, Padre, así como es el título, Señor, mujeres decididas a vivir con esperanza. Vivir con esperanza en un mundo donde estamos pasando dificultades, Señor, pero aún así tenemos esperanza en usted, que es un Dios Padre de nosotros, que es un Dios que está presente y que es un Dios que aunque tengamos que pasar por en medio del lago de fuego, Señor, que aunque tengamos que pasar por la dificultad, que usted pueda glorificarse en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y acompáñanos siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Jaina. Gracias, mujeres. Amén. Amén, gloria a Dios, todas. bendiciones. Amén, gloria a Dios. Ahora, buenas noches para todos. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, Hermanita para Jenny, todos. que Dios te siga bendiciendo, te siga usando para fortalecer nuestra fe. Amén. Bendiciones. Gracias. Confiando, que Dios te bendiga. El Señor Amén. hará ese milagro como lo hizo conmigo. Amén. Así que estaremos después escuchando ese otro testimonio. Que Dios te bendiga y te siga sanando. Verá que sí. Que Dios te Pero siga pasando su regresa nada. mano.